Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y como aquí las palabras importan, seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda. Voy a decir las redes sociales. Por favor, síganos en Facebook, Revista Por Escrito, en Twitter, @Por Escrito, en Instagram, @Revista Por Escrito. Síganos en Spotify, nos encuentran en Por Escrito, la página web www.porescrito.org. En YouTube también no olviden visitar el canal y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche en Código Libre estrenamos un capítulo más. Así que síganos por favor en las redes sociales. ¿Cuál será el pretexto del día de hoy? Vamos a recorrer unos callejoncitos para averiguarlo. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, Ceci, ¿qué callejones quieres visitar? Alguna ciudad interesante. A mí me gustaría, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la ciudad como pretexto literario. Y es que la ciudad como pretexto literario pareciera que la literatura urbana es algo muy moderno y de hecho sí que lo es, porque estamos hablando de una transformación de un tipo de literatura que estaba muy próxima hacia el campo, la literatura bucólica, la literatura agraria, en fin, y de repente viene un cambio que también tiene que ver con un cambio de composición social, en el que empezamos a abandonar como seres humanos al campo y nos vamos a vivir en conglomerados a partir de la revolución industrial y concretamente en este país a mediados más o menos del siglo XX. Entonces las ciudades empiezan a tener como un lugar muy importante en la literatura porque nos van a narrar varias cosas. Aquel que viviendo en el campo aspira a vivir en la ciudad, aquel que abandona el campo para irse a vivir a la ciudad y aquel que ya nace en la ciudad y es un ser eminentemente metropolitano y cómo convive y cómo vive a partir de ello. Entonces, es un gran pretexto literario. No vamos a hablar de una ciudad en concreto, vamos a hablar de la ciudad. La ciudad como pretexto literario. Hace algunos años me encontré con, ya saben cómo se pone de moda, de cuáles son los 10 inventos o los 10 autores. Pero me llamó la atención porque uno de los grandes inventos del siglo, bueno, de los últimos años, uno de los grandes inventos es el elevador, el ascensor. Y es que es verdad, las ciudades podían crecer a lo ancho, pero pues abarcaban mucho espacio, así es un poco la ciudad de Los Ángeles, a diferencia de una ciudad como Nueva York, que creció para arriba, pero si no es por los ascensores, es imposible hablar de las ciudades como las conocemos el día de hoy. Bien menciona Ceci, además, que existen todas estas posibilidades, y yo agregaría una, que es todos los que viven en ciudades tan ajetreadas que lo que queremos es huir de ahí, que es precisamente por aceleración social, y créanme que sé de esos temas, que uno termina también escapando. Y me gustaría, si me lo permite Ceci, platicar de es un sociólogo de nombre George Simmel, lo he estado estudiando mucho recientemente. Él tiene un texto escrito por allí del año de 1901, Las grandes ciudades y la vida intelectual. He sostenido muchas veces en este programa que los grandes escritores no son citadinos. Y George Simmel fue uno de estos autores que me permitió entender el fenómeno de la aceleración social. Lo que pasa es que las ciudades, conforme fueron aumentando en tamaño y en volumen de gente, fueron aumentando la vida nerviosa de la gente y las actividades que llevamos a cabo. Para que un escritor que requiere tiempo, que requiere reflexión, que requiere inspiración y en muchas ocasiones estar en silencio para poder escribir, la ciudad no es un escenario para escribir. De modo que aumenta la vida nerviosa y siempre he pensado que los grandes escritores
no son citadinos. Sin embargo, hay escritores mexicanos, como bien nos dice el guión, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Javier Villaurrutia, Gustavo Sainz y José Emilio Pacheco, que son de la Ciudad de México. Sin duda, y Cecilia Durán Mena, que... Cecilia Durán Mena y Raúl Sanz, y yo no me pongo porque yo sí soy de campo, ¿eh? Tú sí eres de campo. Pues fíjate que yo creo que esta relación es algo muy simpático, porque efectivamente en la ciudad es difícil escribir. Se requiere de este silencio, de este recogimiento, en fin. Pero también es cierto que de la ciudad se escribe mucho. Y esta como dicotomía que existe entre me tengo que alejar para poder escribir, pero ahí están muchos de los temas de los que quiero escribir, también tiene que ver mucho, mi querido Juan, con todo esto que no sucede en el campo, pero que sí sucede en una vida muy metropolitana. ¿Qué pasaba en la vida metropolitana? Había centros culturales que estaban muy relacionados con los centros religiosos. Entonces estaban estas escuelas cardenalicias que solamente se encontraban en la ciudad porque esas eran las cabezas de las diócesis, y entonces a partir de ahí encontrabas los libros, no los podías encontrar en el campo. Si tú querías leer, si tú querías educarte, si tú querías refinarte, entonces tenías que acceder a la ciudad, y eso no sucedía únicamente en la ciudad del siglo XX, sino que sucedía desde la Edad Media. Entonces nos íbamos aproximando a las ciudades, porque en las ciudades, como sucede hoy en día, es en donde se encuentran muchas de las oportunidades para poder tener movilidad social. Entonces, no solamente, y esta movilidad social, su máxima expresión será la vida cultural. Pues sí, aquí, bueno, me quedé pensando, ¿tú, Ceci, naciste en Ciudad de México? No. Yo nací en la Ciudad de México, sí. Naciste en Ciudad de México, aunque tu familia sea... De la Piedad. De la Piedad. Y déjame contarte una cosa. Como ustedes saben, yo voy muchísimo a San Miguel de Allende. Para mí, a ver, que vengo de una de las ciudades más grandes del mundo, decirle a San Miguel de Allende pueblo, para mí eso es un piropo, pero a veces a los sanmiguelinos no les gusta que se les dé el mote de pueblo, porque pareciera que es algo más chiquito, y a mí la verdad es que San Miguel de Allende se me hace un pueblazo. A ver, es lindísimo, pero sí, para alguien que nace en Ciudad de México, todo es chico. Incluso extranjeros que vienen a Ciudad de México, de ciudades grandes, como puede ser Madrid, el mismo París, y te dicen, es que Ciudad de México es otra cosa. Es otro animal. Gigantesco. Y es que esa animalidad de la ciudad es la que nos da el pretexto literario. Y muchas relaciones que podemos encontrar con esta urbanidad, sí, ciudadanía, civismo, la misma racionalidad citadina. Y estoy pensando en el mismo George Simmel. Él va a escribir varios artículos que van a hablar de ciudades, ya para cerrar con él, aunque él es sociólogo, no literato. Un artículo que se llama Roma, propone una lectura estética de la ciudad y crea una trilogía que terminará conformada por Florencia, escrita en 1906, y Venecia en 1907. Y Simmel sociológicamente va a construir una suerte de tipo ideal de individuo de la ciudad, es decir, el ciudadano. Y bueno, y además yo creo que también hay ciudades que se han pensado para ser perfectas. Pienso, por ejemplo, en Tomás Moro, y pienso en Utopía, pienso en todo lo que él pensaba que debería de ser bueno, correcto, magnífico, y bueno, pues termina siendo precisamente eso, como una especie de sueño. Por eso a mí me parece que la ciudad literaria, que no es lo mismo que la literatura urbana, la ciudad literaria es esta en donde la ciudad va a tener cierto sabor, cierto toque, e incluso la posibilidad de convertirse hasta en personaje literario. Y pienso en ciudades que son súper literarias porque además también permiten mucho este ambiente literario. Pienso en París, pienso en Manhattan, pienso por supuesto y desde luego en la Ciudad de México, también pienso en Buenos Aires, en Montevideo, en Madrid. Son estas ciudades que tienen gran personalidad, que se pintan solas, y que tú, si estás en la Ciudad de México, sabes que no estás en otro lugar, sino en la Ciudad de México. Sin duda. Ya llegaremos a conversaciones y vamos a poder desglosar muy bien, pero creo que aquí vamos teniendo dos vertientes. La ciudad
literaria y la ciudad como personaje de la literatura. No se pierdan el resto del programa. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. En este programa me gustaría detenerme a reflexionar sobre la primera ciudad del mundo. ¿Cuál fue la primera ciudad en este planeta? Bueno, identificar cuál fue el primer asentamiento humano que puede ser calificado con este título grandilocuente de ciudad no ha sido una labor sencilla para los expertos. Sin embargo, es una clave esencial para entender la historia de nuestra especie. Varios estudiosos señalan a Jericó como la ciudad más antigua que continúa existiendo con una impresionante edad de 10.000 años. Jericó es uno de los asentamientos más viejos de los que se tiene registro. Aún así, durante muchos años se le consideró como una simple aldea, por lo que se debate en cuándo se transformó en una ciudad. Otro asentamiento considerado es Eridu, que hoy es en este momento Irak, con 7.500 años de antigüedad. No obstante, Uruk, también ubicada en Irak, es la primera civilización que puede ser considerada como la primera ciudad. Esta fue fundada en el año 4500 a.C. por el rey Emerkak. Uruk llegó a contar con la extraordinaria cantidad de 50.000 habitantes a finales del año 3000 a.C., un territorio que cubría aproximadamente 600 hectáreas. Pero, ¿qué es lo que se define como una ciudad? Bueno, Mesopotamia es reconocida como el territorio que vio nacer a la civilización humana. Los asentamientos como Babilonia, Sumeria o Asiria han pasado a la historia como los asentamientos más importantes históricamente para los inicios de la cultura humana. La región de Mesopotamia ha contenido poblaciones considerables desde la época del Neolítico, periodo en el que se descubrió y generalizó la agricultura y la domesticación de animales. Esto va a abarcar aproximadamente del año 6000 al 4000 a.C. A pesar de esto, se ha determinado que las ciudades surgieron más o menos alrededor del año 4000 a.C., lo que diferencia a las ciudades de aldeas u otros asentamientos no es solamente el tamaño de la población, sino de igual manera su estructura y sobre todo su jerarquía. Las ciudades cumplen con los siguientes criterios. Número 1. Están construidas alrededor de edificios administrativos y políticos, los cuales conforman el núcleo de la ciudad. Este núcleo está igualmente conformado por edificios y secciones que tienen lugares sagrados, ya sea templos, iglesias, oráculos. A partir de este núcleo sagrado se van a edificar secciones especializadas, por ejemplo, los barrios de agricultores, de artesanos, de comerciantes, de ganaderos, de pescadores. Uruk cumplía con todas estas características, las cuales la separaban pues de otras poblaciones de la región que podían haber compartido o superado su edad. Increíblemente, poco ha cambiado la estructura de aquellas ciudades con las actuales ciudades. Las primeras ciudades marcan el final de las sociedades igualitarias y los comienzos de las jerarquías sociales. Uruk, por lo tanto, es el perfecto ejemplo de este fenómeno. Surgió de una compleja jerarquía de estructuras especializadas y bien definidas. Esto apunta a que fue aquí en donde se va a originar el primer estado arcaico. En la cima de la estructura se encontraba, pues, el rey, por supuesto, seguido, un poquito más abajito, de nobles y sacerdotes. Abajo de estos se encontraban los funcionarios y los escribas, después los campesinos y los artesanos y el cuerpo militar, es decir, los soldados. Por último, se encontraban los esclavos. El estilo de vida de la población de Uruk giraba en torno al cultivo y procesamiento de los alimentos. Los expertos han determinado que su éxito se debía gracias a la fertilidad de sus campos, los que les proveían con sobresalientes cosechas,
y esto hacía que atrajeran nuevos residentes. Debido a su gran población, requería una producción masiva de sustento. Las técnicas de agricultura llegaron a tener una importancia que rozaba en lo religioso. La administración del grano se llevaba a cabo desde un templo ubicado en el centro de la metrópoli. Le otorgaban mucha importancia a la práctica y a la tecnología alimentaria. Por ejemplo, consumir pan, beber cerveza era una muestra de ser civilizado. Los residentes recién llegados a la ciudad no se les consideraba como personas hasta que se incorporaban a alguna actividad. La población de Uruk igualmente mostraba indicios de poseer estos impresionantes conocimientos arquitectónicos debido a que sostenían la creencia de que los dioses habitaban dentro de las montañas y entonces construían un tipo de pirámides escalonadas para que estos dioses pudieran vivir cerca de los habitantes y pasar de un plano terreno que estaba al sur de Mesopotamia hacia un plano más espiritual. Estas construcciones y estos templos son los más antiguos y los más famosos después de las pirámides de Egipto, y por eso podemos hablar de lo que es una aldea o una ciudad. Conversaciones. Hemos llegado ya a los pretextos literarios, mi querida Ceci, y si me lo permites, me gustaría comenzar hablar un poco de la ciudad y de cómo se construyen las ciudades. Dentro de los muchos cursos que he llegado a impartir en mi vida está el de Historia de la Cultura, y me gusta hablar de las ciudades romanas, porque los romanos supieron muy bien dónde construir la ciudad. Construyeron acueductos para llevar de los cerros que bajara el agua naturalmente, eran unos extraordinarios ingenieros civiles, para que pudiera haber abastecimiento de agua en la ciudad y no faltara. Recordemos que entre los romanos el baño, aunque no era gratuito, era accesible a prácticamente cualquiera, fuera esclavo o fuera patricio. Entonces, identificar muy bien el lugar donde iba a estar asentada una ciudad era fundamental para este imperio, que se extendió por muchos lugares, y eso permitió que las ciudades en Europa en general tengan lugar afortunado. No así precisamente cuando vino la conquista de México, y lo que hicimos en México fue entubar los ríos y construir una ciudad sobre un lago. Es una muy mala idea. Sí, súper. Fíjate que te escuchaba y me hiciste recordar la ciudad de Edimburgo. La ciudad de Edimburgo fue la primera ciudad en ser nombrada ciudad literaria por la UNESCO. Pero no solamente es eso, o sea, la ciudad de Edimburgo es literaria en sí misma por el enclave en el que está. O sea, tú desde que te vas acercando en el barco, porque está, digamos, asentada en el Mar del Norte, tú vas llegando hacia la ciudad de Edimburgo y ves una mole que te apabulla, te deja con la boca abierta, y es una ciudad extraordinariamente literaria, es una ciudad muy universitaria, es una ciudad en la que se imparten los mejores cursos de creación literaria que hay en este momento, y además de todo es una ciudad vieja. Entonces es la ciudad de Sir Walter Scott, por ejemplo, es la ciudad en donde nosotros podemos ver a J.K. Rowling, imaginarla cómo fue que ideó a Harry Potter, pero es una gran ciudad poética. No en balde a la reina Isabel II le encantaba irse a Escocia a pasar sus vacaciones por ahí, porque es literaria también por toda la tradición de cuentos, leyendas, rimas, mitos que existen alrededor de la ciudad. Entonces, a mí me parece que una ciudad literaria tiene que tener toda esta riqueza que le viene desde antiguo y que se utiliza en la actualidad. Y que además es riqueza histórica. Los invitamos a buscar, los que van conociendo apenas el programa. Tenemos ya un programa de Edimburgo, no se lo pierdan, para que lo busquen también en las redes. Me gustaría hacer una nueva alusión. Así como los romanos supieron dónde construir ciudades, las ciudades más viejas de Europa están en el perímetro del Mediterráneo, porque obviamente se construyen al lado del mar. Sin embargo, con el advenimiento del Islam, el Mediterráneo se pierde para el cristianismo y la gente se ve un poco forzada
a huir al interior del continente europeo. Y ahí van a fundar los famosos burgos. Los burgos o ciudades, Estrasburgo, Gotemburgo, etcétera, que encontramos en Europa, se construyeron alrededor de las iglesias cristianas que se habían construido ahí porque estaban alejadas de la ciudad, porque estaban alejadas ya no solo de la nueva religión emergente, sino de las mismas tentaciones de la vida que permitía el Mediterráneo. Entonces creo que valía la pena señalar cómo surgen los burgos, y también me gustaría hablar de algunas ciudades que se vuelven famosas por los fundadores de las ciudades. Y estoy pensando en Alejandría, y estoy pensando en Constantinopla, que toman su nombre por Alejandro Magno, por Constantino, el emperador romano. Aunque ya no se les llame así precisamente, estos nombres se volvieron famosos por sus fundadores, y creo que eso también nos da un pretexto literario para hablar de una u otra ciudad. Sin duda, no cabe duda. Yo pienso en Estambul. Así es una ciudad en la que en la actualidad y desde hace muchos años tenemos una tradición literaria que viene desde los árabes antiguos, y tienen una gran cantidad de poesía de grandísima calidad, pero Orhan Pamuk se ha encargado de hacer de Estambul no solamente una ciudad literaria, sino también una especie de personaje literario. Entiendo que Juan Carlos nos va a platicar un poquito más de lo que es esta ciudad como personaje, pero vale la pena visitar todas las obras del Premio Nobel. La mayoría de ellas nos hablan del vibrar de Estambul, de los sonidos metropolitanos, de las costumbres, de ir a tomar té, recordemos que en el Islam está prohibido tomar alcohol, entonces ellos tienen una cosa que es algo como el tepache, muy parecido, pero está fermentada, en realidad no es alcohol, pero por ahí como que le hacemos trampa. Entonces van gritando los vendedores de boza, y boza por el booze, que es en inglés trago, ¿no? Entonces gritan boza en la noche, así como aquí en México también tenemos nuestros sonidos muy urbanos, se compran colchones, en fin, y todo eso que nos hace saber que estamos en Estambul, en París, en Edimburgo, en la Ciudad de México o en cualquier ciudad que podamos pensar que tiene esta conexión con la literatura porque tienen identidad. Me gustaría ahora en las conversaciones, para por lo menos yo, desviarme un poco y hablar de ciudades que son personajes literarios. Le voy a hacer examen a Ceci. Ay. ¿Te suena Ilión? Me suena como que estamos por allá por la antigua Grecia. Exactamente. Ilión es lo que nosotros conoceremos en la literatura y en la historia como Troya. Claro. La Ilíada se llama así porque la ciudad es Ilión. Y creo que sería, podría estar también la ciudad de Uruk en Mesopotamia, que es la ciudad donde se desarrolla el personaje de Gilgamesh, pero estamos hablando de una ciudad que es el pretexto literario. Claro, es la guerra de Troya, se llama la Ilíada y toma el nombre precisamente de la ciudad. Por eso es que creo que es una de las grandes ciudades, metrópoli, aunque no sea gigantesca como podría ser Manhattan el día de hoy, pero de la antigüedad y como pretexto literario. A ver, otra, venga. A ver, ya hacías alusión al inicio, Ceci, de una que describe Tomás Moro, pero no fue la primera que se describió como una ciudad perfecta. A ver. La primera es la República de Platón. Ay, claro. Aunque en la República de Platón se habla más de cómo debe comportarse la gente y quién debe gobernar. La segunda de ellas será la Ciudad de Dios de San Agustín. La segunda gran utopía de la historia es la Ciudad de Dios. Se pregunta San Agustín si existe un reino de los cielos. ¿Cómo sería ese reino de los cielos? En filosofía se enseña que San Agustín es el padre será Platón, pero es un idealista. Y claro, Platón no conoció el cristianismo, pero San Agustín sí. Por eso San Agustín se pregunta cómo sería el reino de los cielos, qué hay que hacer el reino de los cielos en la tierra, y entonces ahí está la construcción de la ciudad de Dios, la República de Platón, como dos conceptos de cómo deberían ser estos reinos o ciudades donde la gente tendría que poder alcanzar plenitud.
Y fíjate, mi querido Juan, también, bueno, no podemos dejar de mencionar a París. París, que ha sido escenario de grandes novelas, estoy hablando por ejemplo de Los Miserables o de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, pero también estoy pensando en cuántos latinoamericanos se fueron a vivir a París para escribir. Ahí ellos, en lugar de alejarse de la ciudad, se fueron a la ciudad para tener inspiración. ¿En quién pienso? Pienso en Bioy Casares, pienso en Jorge Luis Borges, pienso en Octavio Paz, pienso en Carlos Fuentes. O sea, ¿cuántos nos gustaría estar pues todo el tiempo ahí? Hay una biblioteca que se llama la Biblioteca Shakespeare, pero está en París, en donde tú, si te vas a trabajar ahí, puedes llegar como escritor y te dan un cuarto para que tú puedas escribir y te lo canjean por trabajo. Puedes estar hasta 15 días. Claro que hay una cola para que te aceptan en la biblioteca Shakespeare, pero ¿a poco no estaría padre? No, pues está increíble porque, como hemos dicho, la ciudad quizá no presta tanto para escribir. Y además, conforme más crecen y más tránsito hay y más ruido tiene la ciudad, se vuelve cada vez más complicado, claro, ¿no? Bien, quisiera hacer alusión ahora a otras ciudades que inventó la literatura, que se lo tomó en serio como ciudades utópicas. Estoy pensando en la Atlántida. La Atlántida es un mito clásico griego de una supuesta isla donde los habitantes vivirían una vida más perfecta, más ideal. Sin embargo, no existen restos de la famosa Atlántida y más bien se piensa que es una construcción imaginaria. Francis Bacon escribirá ya por allá de 1500-1600 la Nueva Atlántida. Claro, ya se había descubierto América, pero él se imagina que se encuentran unas nuevas islas donde en esta isla todo se desenvuelve de manera utópica. Ahora, si de arquitectura vamos a hablar como ciudad literaria, creo que hay dos que son las más sublimes de todas. La Ciudad del Sol de Tommaso Campanella y Esforcinda de Filarete. Estos dos autores diseñan la ciudad geométricamente, astronómicamente. Estas figuras geométricas van a conformar las calles y van a tener unas ciertas alineaciones que no se diferencia mucho de lo que podemos encontrar en Tenochtitlan, claro, o en Teotihuacán, que son orientaciones las que permiten la construcción de la ciudad, solo que aquí no es exactamente el astro, sino la geometría la que juega. Cuando uno lee las utopías, la de Tommaso Campanella, La Ciudad del Sol, me parece fascinante porque es una que va en círculos y en círculos, caracol, y entonces, ¿no?, digamos que cada gremio va teniendo su propio círculo y conforme te vas acercando al centro, pues van aumentando también los poderes y todo esto medio relacionado con todavía un cristianismo muy imperante en esa sociedad. Son textos donde la ciudad es el personaje. Y El Dorado, ¿qué tal, no? O sea, El Dorado es otra de las grandes ciudades que, pues bueno, se inventaron un poquito los españoles creyendo que le iban a encontrar en América. ¿La seguiremos buscando? La seguiremos buscando. A mí me gustaría hablar, por supuesto, tengo que aprovechar el pretexto, a mí me gustaría hablar de la Ciudad de México, porque verdaderamente la Ciudad de México sí es semillero literario, la Ciudad de México ha sido pretexto literario y debo de hablar de mi amadísimo Emilio José Pacheco en Las batallas en el desierto. Esta maravillosa novela que está escrita a partir de la visión de Carlitos. Carlitos es un niño, y es un niño que habita esta ciudad, y es un niño que tiene las inquietudes de un niño de la ciudad, pero nos describe una Ciudad de México en la que todavía se podía jugar en la calle, en donde todavía había tranvías, en donde había sándwiches que te los ponían en la estufa para que se derritiera el queso. O sea, toda esta visión de este niño que se vuelve preadolescente y más tarde culminará ya con una visión de un joven adulto, y todo lo que nos tiene que platicar. La visión de la Ciudad de México es la visión de una ciudad que ya no existe el día de hoy, pero que existe gracias a la pluma de Pacheco. Me hiciste recordar la película Roma,
Roma, por supuesto. Sí, de Cuarón, porque es un retrato de una colonia Roma en la Ciudad de México que ya no existe, pero que existió y nos está tratando de dejar ese recuerdo. Claro que es una película muy de autor, pero con mucho detalle, con mucho cuidado, que además engloba un contexto en México muy, muy particular. Y tiene una estética preciosa. Yo la adoro porque tiene la misma estética de la revista. Es decir, está en blanco y negro. Claro. Me pregunto, Ceci, si muy, muy lejano podría ser considerada una ciudad como personaje literario. Qué belleza. Sí, claro que estoy muy, pensando muy también, también. Quería darle el dulce Qué a lindo. Raúl, pero no se quedó por aquí. La ciudad de Esmeralda. A ver, también, Ciudad por Esmeralda supuesto. es el personaje, vaya, van a ver al Mago de Oz, a la ciudad de Esmeralda y el camino amarillo, y son la descripción de una ciudad que es un personaje. A ver, el amado Tolkien no puede faltar. Voy a hablar de 3 ciudades que son las más fascinantes desde mi óptica, en cada una de las edades de la Tierra Media ideada por Tolkien. En la primera edad, la gran ciudad, y yo muero de ganas porque algún día se haga película este episodio de la historia, se llama Gondolin. Para los amantes de Tolkien, por ahí ya se puede comprar el libro de la batalla de Gondolin en, digamos, por separado. Existe también la versión ampliada. En el Silmarillion es uno de los últimos capítulos de la primera edad. Para los que están viendo Los Anillos del Poder, la segunda edad se configura a partir de una ciudad que es también una isla y que está bellísimamente representada en esta serie de Amazon Prime, que es Númenor. No voy a spoilear nada más, los que ya lo vieron pueden asociarlo. En la segunda edad, Númenor es la gran ciudad en la Tierra Media. Y finalmente, ya en tiempos del Señor de los Anillos, para los que vieron las películas o leyeron los libros, pues Minas Tirith. Minas Tirith es la ciudad blanca a la que tienen que llegar y a la que tienen que rescatar, donde todavía queda un poco de esperanza, y la última ciudad que resiste antes de sucumbir frente al mar, frente a Sauron. Tú hablaste ahora de varias ciudades. Yo voy a hablar de una que evidentemente es súper literaria, ya hemos hablado de ella, que es la ciudad de Dublín. La ciudad de Dublín le da juego a una de las novelas más importantes de la literatura en inglés, escrita por James Joyce. Y Dublineses de James Joyce va a ser también ay, miren nada más lo que trae Juan Carlos aquí. A ver, vean nada más qué maravilla. Qué belleza de Editorial Acal. Me gusta mucho esa editorial. No he leído el libro, pero tanto hablan de dublineses en este programa que ya lo compré. Solo que no lo he podido leer. Es una maravilla porque son 15 relatos que nos van a llevar a través de las calles de Dublín. Dublín es una ciudad verde, eminentemente, o sea, no en balde, y es verde por toda la planta, por toda la lluvia, etcétera, y está situada a principios del siglo XX, y James Joyce está muy asociado a Dublín por todo lo que él ha escrito alrededor de esta ciudad. Pero James Joyce no es el único, o sea, James Joyce después le sirve a Enrique Vilamata para escribir una novela magistral que se llama La Dublinesa. Y La Dublinesa se trata de cómo esta novela se escribe poquitito después de que en la Feria de Frankfurt se declara la muerte del libro, como el que me acaba de prestar Juan Carlos, del libro físico, porque ya viene el libro electrónico. Por fortuna esa muerte no se ha dado. Pero entonces se van un grupo de escritores catalanes a Dublín a enterrar una novela, y los atrapa la policía pensando que están enterrando verdaderamente un cadáver de un ser humano, y no se los cuento más. Lean La Dublinesa, es de verdad una gran obra de arte. Quiero hacer alusión ahora a Italo Calvino. Italo Calvino tiene una extraordinaria obra cortita que se llama Ciudades Invisibles. Y dentro de las ciudades invisibles hay una que me causa mucha curiosidad, porque es una ciudad que, pues el día de hoy veo latente para todos los que somos amantes de la ecología. Dentro de Ciudades Invisibles de Italo Calvino describe Leonia. No es tanto por la cantidad de cosas que son fabricadas, vendidas y compradas cada día, que puede medirse la opulencia de Leonia,
sino más bien por la que son arrojadas para hacer espacio a las nuevas. Sin querer, Italo Calvino nos está invitando a pensar en la obsolescencia programada y una ciudad que termina por ser opulente teniendo cosas siempre nuevas y arrojando a la basura los desperdicios, los objetos que ya no se utilizan. Si uno busca imágenes de Leonia, lo que va a encontrar más bien son los basureros afuera, que es finalmente un poco lo que tenemos el día de hoy, sin duda alguna. Ya vamos a cerrar el programa, así que voy a hacer atenta invitación a leer Los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que es una ciudad un poquito distinta. Y bueno, pues ya no pude yo platicar, tengo una novela a medio hacer que se llama Kemenar, la ciudad del sol, que también es la ciudad, el objeto principal de la narración. Despedimos el programa, por favor. Me gustaría despedirme nada más pidiéndoles que lean La hora de la estrella de Clarice Lispector, que habla sobre la decadencia de una ciudad desde el barrio, desde la favela, que es Río de Janeiro. Quiero agradecer del guión a Ivana Prado, en la edición a Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y no se les olvide, en este programa importan las letras y aquí seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Lalo, a Diego Lome, a Sofía Aranca, que hacen esto posible. De verdad, sin ustedes esto no se puede realizar. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Por su naturaleza, la metrópoli proporciona lo que de otro modo solo podría darse viajando, es decir, lo desconocido. Jane Jacobs.